Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda. Y en esta oportunidad quiero iniciar un tema muy importante que muy poco se toca en relación a, digamos, al mundo cristiano. Y tiene que ver precisamente con el tema del supersesionismo, ¿ok? Es un tema muy interesante que deberíamos, digamos, ahondar un poco en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Muy bien, el término supersesionismo tiene que ver la relación que existe entre Israel y la iglesia, ¿ok? Y cómo el carácter de Dios se ve involucrado en esta relación. Bueno, el término supersesionismo proviene prácticamente del verbo inglés que quiere decir reemplazar, ¿ok? Y al mismo tiempo, esto se desprende del verbo latino sedeo, ¿ok? Sedere, ¿ok? Sedi, sesum, ¿ok? Que básicamente quiere decir sentarse, ¿ok? Y la palabra super, ¿ok? Significa estar sobre. Por lo tanto, el supersesionismo significa sentarse sobre la silla que pertenece a otro. Entonces, en este caso tiene la idea de reemplazar o suplantar. Alguien ocupa una silla que en este caso pertenece a otro. En ese sentido, está suplantando, está reemplazando y está desplazando al otro para ocuparse, en este caso, él. Ese viene siendo más o menos la idea de lo que es el supersesionismo. Y esta idea del supersesionismo tiene que ver precisamente con una de tantos textos que se ha interpretado en relación a los evangelios y es la posición del pueblo judío dentro, digamos, dentro del plan profético, ¿no? Dentro del plan de redención. De acuerdo a Mateo 21, 42 al 43, los exponentes del supersesionismo que enseñan que el pueblo judío ha sido reemplazado, ha sido suplantado por la iglesia, uno de los textos que utilizan es precisamente Mateo 21, 42 al 43, que dice, Yeshua les respondió, citando, ok, en este caso, la versión de Matillahu, como se conoce, o la versión de Mateo, Yeshua les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, los lectores que justifican el supersesionismo dicen, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, ¿ok? Del pueblo judío, y será dado a gente que produzca los frutos de él. En este caso, a los gentiles o en particular al cristianismo, a la iglesia cristiana. Ahora, de esta manera, entonces, la teología occidental justifica o hace ver y hace entender de que, y pregona, por supuesto,
de que la iglesia ha suplantado, en este caso, a Israel, e Israel ha quedado como un pueblo relegado en el pasado. Ya ha sido suplantado, ha sido desplazado y ya no es hoy en día, en este caso, el pueblo elegido. Ahora, ¿será eso en realidad lo que el texto o lo que el maestro quiso en realidad decir con esa declaración? Ahora, es necesario, o mejor dicho, quiero citar acá eh, para que más o menos tengan idea de lo que se trata el supersesionismo. Quiero citar sin ánimos, ¿ok? Quiero aclarar que esto no lo hago en función de una crítica, no para poner en entredicho o digamos, no quiero hacer juicio negativo, no soy de las personas que suelo, digamos, juzgar negativamente a otras personas o a otros grupos o, digamos, malponer, en este caso, una denominación en particular, ¿ok? No solamente a la que voy a mencionar, sino a cualquier otra, en este caso, denominación. En este caso, en el libro Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, ¿ok? En la página 164 de la edición 2007, está tratando sobre el tema de la creencia de la iglesia y precisamente cita este pasaje y la manera como es interpretado este pasaje es precisamente la idea popular de lo que el cristianismo en general, en este caso, refleja cuando dice, la cruz señaló el fin de la misión de Israel. ¿Ok? La resurrección de Cristo, está en la página 164 de la edición 2007 de Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Dice, la cruz señaló el fin de la misión de Israel, la resurrección de Cristo por su parte inauguró la iglesia cristiana y su misión, que es la proclamación del evangelio de salvación por medio de la sangre de Cristo. Cuando los judíos perdieron su misión, ¿ok? Se convirtieron en una nación más como el resto y dejaron de constituir la iglesia de Dios. O sea, ya Israel no es pueblo de Dios, es lo que aquí está mencionando. Y noten ahora, en su lugar, noten el lenguaje, en su lugar, esto es supersesionismo. ¿Ok? En su lugar, Dios estableció una nueva nación, una iglesia, la cual continuará su misión, en este caso, ante el mundo. Esto es supersesionismo. Esta idea es supersesionismo. Y ahora, vamos a analizar de dónde procede, en este caso, esta idea del supersesionismo. ¿Ok? Que es el lente por el cual se han leído estos textos, como la que acabamos de mencionar, esa declaración de Yeshua, la declaración del Maestro, allí precisamente, como está consagrada en los evangelios, el reino de Dios es quitado de ustedes y es dado, y este reino será dado pues a otra gente que rinda los frutos. Ahora bien, el supersesionismo tiene sus raíces, ¿ok? Tiene sus raíces de existencia a partir, en la historia del cristianismo, a partir del siglo II, con este personaje llamado Marción del Ponto, ¿ok? Marción del Ponto, cuyo periodo, pues, digamos, de labor se sitúa entre el 110, ¿ok? Algunos dicen el 85, ¿ok? Después de Cristo, ¿ok? O entre el 110 al 160, prácticamente ya finalizando el siglo I y un poco más de la mitad del siglo II entra en el escenario de la historia este personaje llamado Marción. Ahora, Marción del Ponto, ¿ok? De allí deriva de Marción un grupo cristiano denominado los marcionistas, ¿no? Los que seguían las ideas de Marción.
Marción es quien otorga como legado al cristianismo en general, ¿ok? Le va a brindar un legado y es su pensamiento, ¿ok? Siendo de que en cierta manera Marción, digamos, tenía comunión con el gnosticismo cristiano, con el pensamiento gnóstico, que no es más que es el pensamiento neoplatónico, ¿ok? Eh, Marción abreva, bebe de las fuentes neoplatónicas, ¿ok? Y con ese lente le va a dar lectura e interpretación a los escritos, o en este caso a las escrituras, a la Biblia. Por lo tanto, él es el primero, Marción del Ponto es el primero de hablar de la Biblia hebrea, que se conocía como la Tanaj, mencionarla o nombrarla o denominarla como Antiguo Testamento. Ese vocabulario, ese lenguaje de Antiguo Testamento, u Old Testament, como se diría en inglés, ¿ok? Esa forma de hablar viene de Marción del Ponto. ¿Y cuál era, por qué Marción llama a la Tanaj o a la Biblia hebrea, la denomina Antiguo Testamento? Bueno, para hacer una distinción de los escritos apostólicos que él va a denominar Nuevo Testamento. Y por ende, con eso quiere decir que el Nuevo Testamento, los escritos apostólicos, va a reemplazar, a sustituir, en este caso, por supuesto, a la Biblia hebrea que él va a denominar Antiguo Testamento. Así que ese lenguaje de Antiguo, Nuevo Testamento no procede de los apóstoles, ¿ok? Esa manera de hablar viene precisamente de Marción del Ponto. Es un legado que el cristianismo ha absorbido que viene precisamente de este señor. Este señor es el responsable de llamar a la Biblia hebrea Antiguo Testamento y a los escritos apostólicos Nuevo Testamento. Pero lo otro es que Marción del Ponto está desechando el canon veterotestamentario, o sea, el canon de la Biblia hebrea, y él establece su propio canon, el Evangelio de Lucas, nada más, y los escritos de los apóstoles. Ese es el canon que para Marción va a utilizar para legislar en materia de fe y doctrina para precisamente para con sus seguidores. Ese es el canon de Marción, el Evangelio de Lucas y el resto de los escritos apostólicos y nada más, porque los demás, como Santiago, el libro de Apocalipsis y por supuesto el Antiguo Testamento, tiene mucha conexión precisamente con el judaísmo y él quiere desconectarse totalmente de precisamente del mundo judío. Lo otro, los otros, y precisamente este es el pensamiento dual, o sea, esta manera de, digamos, de interpretar, de ver las escrituras, está precedido por el lente del pensamiento neoplatónico, ¿ok? Del dualismo neoplatónico. Así que no ve la Biblia como una unidad, sino que hace en este caso esta distinción. Lo otro, una de las razones por la cual él hace esta separación de Antiguo y Nuevo Testamento es porque según en la tesis de Marción, influenciado por el pensamiento precisamente dualista del gnosticismo, para Marción, Jesús está revelando al Dios Supremo, ¿ok? Que era desconocido por el mundo, y que este Dios del cual Jesús habla o revela, no es el mismo, no es la misma divinidad del Antiguo Testamento, del Adonai del Antiguo Testamento, al cual Marción va a denominar demiurgos. Porque en el gnosticismo cristiano hay el concepto de un ser supremo, ¿ok? Y hay un Dios inferior corpóreo, ¿ok? Hay un binitarismo, si se quiere decir. Ese Dios corpóreo, digamos, más finito, corpóreo, que se revela a los profetas judíos,
Ese es el Adonai del Antiguo Testamento, pero hay otro superior a él, ¿ok? Que es oculto y desconocido, al cual a ese es el que Jesús, en este caso, vino a revelar y cuyo carácter es diferente. Pues el demiurgos, es decir, la divinidad de los judíos, es iracundo, ¿ok? Que castiga y que hace, eh, eh, o sea, muestra un carácter pues bastante bélico, a diferencia del carácter del amante, misericordioso y compasivo Dios del cual Jesús revela. Entonces él ve aquí a dos dioses en contrastes. ¿Ok? Por eso él desecha el antiguo, ¿ok? Llamándolo Antiguo Testamento, por lo tanto ya abolido, ya anulado, y me quedo con lo revelado por Jesús y revelado de acuerdo a las ideas de Pablo. En este caso, Lucas. Pues Lucas es un discípulo de Pablo y por supuesto los escritos, en este caso netamente Paulino, donde él va a interpretar ciertos pasajes de Pablo como una carta de defunción, en este caso a la ley. De allí entonces, lo antiguo, el antiguo pacto es reemplazado o suplantado por el nuevo pacto. La gracia reemplaza la ley, anula la ley. El Shabbat es sustituido y reemplazado por el domingo. Las iglesias ahora van a tomar preponderancia y estas vienen a reemplazar ahora las sinagogas. Y el Israel de la carne, ¿ok? Va a reemplazar y va a suplantar al Israel espiritual. Quien habla ahora de un Israel espiritual es precisamente en este caso Marción, un Israel espiritual, pero que va a reemplazar y va a sustituir al Israel, en este caso de la carne. Esa es básicamente la tesis de Marción y esta es la que va, estas raíces es la que va a hacer tallo y árbol y fruto dentro del pensamiento, en este caso del pensamiento cristiano de Occidente. Ahora bien, luego de Marción del Ponto, bueno, le sigue Justino Mártir, alrededor del año 100 al 165, también estamos hablando del segundo siglo, donde Justino Mártir tiene ideas similares al pensamiento neoplatónico de Marción, al decir que para él el verdadero Israel espiritual, dice, somos nosotros, es decir, los cristianos somos el verdadero Israel espiritual, los que hemos sido llevados a Dios por medio de ese Cristo crucificado. O sea, Israel, el único Israel que figura es el espiritual. Ya el carnal ese está aniquilado. Hipólito de Roma, martirizado el 13 de agosto del año 235, estamos hablando del tercer siglo, la primera mitad del tercer siglo. Los judíos se han oscurecido ante los ojos de tu alma con una oscuridad absoluta y eterna. O sea, los judíos están en oscuridad, no aceptan a Cristo y por lo tanto nada tenemos nosotros los cristianos que buscar allí, ¿ok? Porque allí lo que hay es solamente tinieblas. Tertuliano, 155 al 240, es decir, siglo II, siglo III, dice, bueno, una de tantas cosas que habla sobre los judíos, una de ellas, tomo aquí, o cito esta, ¿no? Ideas de Tertuliano. ¿Quiénes más, por lo tanto, son entendidos sino nosotros, que plenamente enseñados por la nueva ley? Habla de una nueva ley. Observamos estas prácticas, la antigua ley siendo borrada, cuya abolición viene de la acción misma, demuestra, por lo tanto, como hemos mostrado anteriormente, que se declaró el cese venidero de la antigua ley, ¿ok? Carta de función a la ley mosaica, y de la circuncisión carnal, así también la observancia de la nueva ley y la circuncisión espiritual que ha resplandecido en las observancias voluntarias de paz. Entonces hay una nueva ley, la ley de Cristo, la ley de la gracia que viene y la ley de la fe que viene a reemplazar la ley, en este caso, de Moisés. El antinomianismo aparece aquí, ya con Tertuliano. Bueno, el famoso Agustín de Hipona. Ya para el siglo IV, 354 al 430, ya siglo III, siglo IV, dice
Agustín sigue estos puntos de vista de los primeros padres de la Iglesia, pero enfatiza la importancia para el cristianismo de la existencia continua del pueblo judío. Los judíos son, por lo tanto, según sus propias escrituras, un testimonio de que tenemos no falsificó las profecías acerca de Cristo. Aquí hay el único pensamiento positivo de Agustín es que damos gracias a Dios que el pueblo judío sigue en existencia, es porque ellos dan testimonio de las escrituras acerca de las profecías que apuntan a ser, que muestran en este caso al Mesías. Sin embargo, por otro lado, hay un pensamiento muy negativo hacia los judíos de parte de Agustín al llamarlo la raza o la impía raza carnal de los judíos. Por lo tanto, la Iglesia Católica construyó su sistema de escatología en su teología, donde Cristo ahora gobierna la tierra espiritualmente a través de su iglesia triunfante. Y esta iglesia, este nuevo Israel, por supuesto, es el catolicismo romano. ¿Ok? Y así sucesivamente. Así el cristianismo, cada denominación va a jalar, digamos, su saco para su costal, ¿no? Nosotros somos el pueblo que va a reemplazar al pueblo de Israel. Supersesionismo. Así que hay básicamente tres tipos de supersesionismo, ¿ok? Algunos dicen cuatro. Bueno, uno de ellos es el supersesionismo punitivo. ¿En qué consiste ese supersesionismo punitivo? Bueno, Israel cayó en desobediencia, ¿ok? Y por esa desobediencia de Israel, Dios lo condenó. O sea, la condena de Dios, Dios aquí castiga la desobediencia o juzga la desobediencia del pueblo judío al sustituirlo por otro pueblo. Entonces, ¿enseña eso en realidad las Escrituras? Entonces, aquí cito Romanos capítulo 3, versículo 1 al 3. El apóstol Pablo, hablando del pueblo judío, dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Dicen mucho. O sea, aquí Pablo está hablando bien del pueblo judío. O sea, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que a ellos, al pueblo judío, le ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Ok? Esa es la ventaja del judío. ¿Ok? Esas son las ventajas que tiene el judío. A ellos le ha sido confiada la palabra de Dios. Y luego dice, pues que si algunos de ellos han sido infieles, aquí Pablo no está diciendo que todo Israel ha caído en infidelidad, sino algunos de ellos han sido infieles. Eso significa que por la infidelidad de algunos ha anulado la fidelidad de Dios para con ellos. Pablo dice, de ninguna manera. Es interesante que en el griego se dice megenoito, que quiere decir que ni siquiera se te suba a tu mente. Megenoito, viene de nous, de mente, de entendimiento. O sea, tal idea, tal pensamiento jamás suba a tu entendimiento. Y lo peor no es eso, el problema es que no solamente se ha pensado, sino que hasta se ha predicado esta tesis. Entonces, de ninguna manera, megenoito, hash belalila, como diría en hebreo, o sea, jamás suceda eso. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre, en este caso, mentiroso. Ahora, ese es en cuanto al supersesionismo punitivo. Dios castiga a Israel por su desobediencia, reemplazando o sustituyéndolo por otro pueblo. El segundo es el supersesionismo económico. Por supuesto, en el primero, en el punitivo, ahí entran los padres de la iglesia, son los proponentes de esta teología, y por supuesto Lutero también da vida más adelante en la reforma del siglo XVI, le sigue dando continuidad a esta tesis supersesionista punitiva. La segunda, económica, la económica, que enfoca en este caso la transición del pueblo de Dios desde un grupo étnico de Israel, es decir, que el pueblo de Dios era Israel según la carne, pero ahora con la llegada de Cristo ya el pueblo de Dios no está circunscrito a una raza, sino que ahora el pueblo de Dios se circunscribe a una multipluralidad, por así decirlo, étnica, que lo que se le va a denominar como la iglesia. Es decir, el rol étnico de Israel como pueblo de Dios culmina con el establecimiento de la iglesia. Quienes enseñan o proponen esta tesis
se encuentra estos famosos teólogos como Rudolf Bultmann, ¿ok? Karl Barth, ¿ok? Y N.G. Wright, entre los que proponen esta tesis supersesionista basada en la economía, ¿ok? En la administración del rol de este pueblo, ¿ok? De étnico, en este caso específicamente judío, a un rol ya multiétnico, en este caso ya denominado la iglesia. Sin embargo, es curioso que el profeta Isaías, hay una cita de los profetas, fíjense que no estoy utilizando el Nuevo Testamento, ¿ok? Como se conoce, pues, no estoy utilizando los escritos apostólicos, no estoy citando las palabras de Jesús o alguno de sus discípulos. Sencillamente el profeta Yesaya habla, por ejemplo, que en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, dice, para bendición en medio de la tierra. Noten, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá. Bendecirá al país de los egipcios. ¿Ok? Estamos hablando de un grupo étnico específico, los egipcios y los asirios, diciendo, bendito es Egipto, y noten cómo lo llama, bendito es Egipto, mi pueblo. Lo dice el profeta Isaías. O sea, Israel va a estar en la tercera categoría. Egipto tendrá la preeminencia, al cual el Señor aquí lo llama, bendito es Egipto, y lo llama mi pueblo. Asiria, segundo lugar, obra de mis manos, y tercero, e Israel mi herencia. Si ustedes leen todo el contexto del capítulo 19, es una profecía para Egipto, donde habla digamos, algunos juicios que Egipto va a recibir por parte de Dios en la manera como ha tratado a Israel, ¿ok? Pero, y también a Siria, pero que en esos juicios Dios se va a conocer como el Dios verdadero. Y Egipto se va a convertir al Dios de Israel y va a ofrecer dones y sacrificios y votos en el altar para el Dios de Israel, y Dios Israel los recibe. Y por eso aquí lo denomina mi pueblo, lo llama mi pueblo. Y al tal punto de que en esta profecía, una profecía por supuesto clásica, condicionada, en este caso, Israel, perdón, ocuparía el tercer lugar, ¿ok? Dentro de la consideración de la divinidad, de acuerdo a Isaías 19:25. Es interesante y les recomiendo que lean ese capítulo, pero aquí el Señor está llamando a Egipto, en este caso mi pueblo. Así que aquí no hay un exclusivismo de parte de Dios, de acuerdo a la postura que hace estos teólogos como Rudolf Bultmann y Karl Barth. Así que aquí no hay, en este caso, este exclusivismo de que Israel solamente tenía el monopolio de ser pueblo de Dios. No, esto estaba abierto para todas las naciones. ¿Ok? Estaba abierto para todas las naciones. Aquí el profeta Isaías, bajo inspiración de la Ruach HaKodesh, está llamando a Egipto mi pueblo y a Siria obra de mis manos, e Israel en tercer lugar, como en este caso como lugar de mi heredad. Y bueno, tenemos el supersesionismo estructural, que es el clásico que el cristianismo ha venido manejando, y es que Israel es reemplazado por el cristianismo por el simple hecho de que al rechazar los judíos a Jesús como el ungido, entonces los dones y privilegios de la salvación solamente han sido dadas a la iglesia, ya no le pertenece a Israel, ¿ok? Sin embargo, Romanos capítulo 11, 28 al 29, el apóstol Pablo prácticamente da una tesis que desbarata esta opinión al decir, así que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de ustedes, ¿ok? En cuanto al evangelio. O sea, la enemistad está en el hecho de que el pueblo judío no reconoce a Jesús como el Mesías, pero ¿significa eso que ya el pueblo judío ya no sigue siendo el pueblo elegido? No, al contrario, dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres,
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que este llamado de Dios para Israel no queda anulado por el simple hecho de que algunos del pueblo judío no reconozcan a Jesús como el Mesías. Así que vamos entonces a proceder a analizar esta parábola, ¿ok? Me voy a centrar solamente en este. Hay muchos textos que se utilizan para justificar el supersesionismo, pero en esta oportunidad solamente me voy a centrar en este tópico de la parábola de los labradores, que ha sido utilizado como el caballito de batalla para justificar el supersesionismo. Y vamos a verificar si esto es lo que realmente Jesús es lo que está aquí enseñando. Bueno, en esta parábola de los labradores malvados, tiene digamos, un discurso introductorio que no está en el verso 33, sino en el versículo 23, en 10 versículos hacia atrás, ¿no? En la lectura. Pues en el capítulo 21, versículo 23, dice que Jesús estaba en el templo, estaba enseñando, Yeshua estaba en el templo, estaba enseñando, y se acercan los principales Kohanim, ¿ok? Y los Sekenim del pueblo, ¿ok? Los ancianos del pueblo, ¿ok? Ellos son los que se acercan a Jesús, interceptan a Yeshua, mientras Yeshua pues enseñaba. Esto era en el templo, ¿ok? En el periodo del segundo templo, siglo I. Y estos le increpan preguntándole, es decir, los Kohanim y los Sekenim, es decir, los sacerdotes y ancianos, diciendo con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad. Y bueno, Jesús le devuelve la pelota, Yeshua le da aquí una respuesta diciendo, bueno, el bautismo de Juan, ¿quién le dio esa autoridad? ¿Era del cielo o era sencillamente de los hombres? Y ellos responden, no sabemos, ¿no? De una manera muy zángana, porque ellos reconocían que en realidad Juan era un enviado del cielo. Entonces, bueno, Yeshua le hace la amonestación de que, bueno, las prostitutas, los cobradores de impuestos van delante de ustedes al reino de los cielos, porque vino Juan el Bautista en camino de justicia y ellos recibieron su mensaje y dieron los frutos correspondientes a ese mensaje, pero ustedes no le han creído, ¿ok? Ustedes, las autoridades del pueblo, ustedes no le han creído y al no creer en él, por lo tanto, o por lo menos no exhibir fidelidad hacia su mensaje, no están dando los frutos correspondientes. Y luego de eso, entonces les lanza una parábola. Pero, ¿qué os parece? ¿Ok? Aquí hablo una historia, una parábola, ¿no? Una historia, una agadá. ¿Ok? Un hombre tenía dos hijos. Aquí fue la famosa parábola de los hijos. O sea, él, acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Bueno, uno de los hijos, al recibir el mandamiento, dice, sí voy, pero no fue. Y en el otro, le dice al segundo, no iré, pero a la final, arrepentido, va y hace caso. Y Jesús dice la pregunta, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Y ellos respondieron, por supuesto, el segundo, ¿no? El que dijo no, pero a la final fue. Y también Jesús le vuelve a decir, en este caso, la misma respuesta de no atender al llamado de Juan el Bautista. Decimos que sí, pero a la final no fueron. ¿Ok? Decimos sí a Dios, pero en realidad no están obedeciendo al Señor. Muy bien. El punto, ya este sería la segunda parábola. Oíd o escuchen otra parábola, otro mashal, ¿ok? Esto sería un mashal en el idioma hebreo, ¿no? Un mashal, una comparación. Escuchen otro mashal, otra comparación. Hubo un hombre, y aquí vamos entonces a entrar en el contexto de la parábola de los labradores, perdón. Hubo un hombre padre de familia, ¿ok? Padre de familia, el cual plantó una viña, ¿ok? Era común en Israel, ya que la fuente de ingreso para la familia era dedicarse en este caso a la agricultura, ¿ok? En este caso a los viñedos, a los olivares.
a la siembra de cereales como la cebada, el trigo, los dátiles, y a la ganadería, especialmente a la ganadería caprina, porque es la que brinda en este caso el producto lácteo, ¿no? En este caso era el padre de familia, plantó una viña, dice que la cerca de vallado, es decir, cerca su territorio, cerca su propiedad, cabe en ella un lagar y edifica una torre, ¿ok? Cabe en ella un lagar donde se exprime la uva, ¿ok? Se saca el jugo para luego convertirla en vino y edifica sobre ella una torre donde hay un atalaya, un vigilante, que representa el espíritu de la profecía, ¿no? Okay, los atalayas. Y luego dice, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Ok? Es decir, que los labradores iban a ser los encargados de producir, de cuidar la viña, de insufructuar la finca y dar al dueño de la viña el porcentaje que le corresponde por la cosecha, ¿ok? Por lo general es entre el 10-20 el 20%. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, es decir, cuando ya el dueño puede ir a tomar lo que le corresponde, su porcentaje que le corresponde, ¿qué hicieron los labradores? Envió su siervo a los labradores para que recibieran sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. En pocas palabras, los labradores se adueñaron de la propiedad, se apropiaron de la viña. Entonces envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, al heredero. Fíjate que aquí en la connotación de hijo es lo mismo que la connotación de ser un heredero. Porque él dice luego, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Entonces noten la conexión desde el pensamiento hebreo que existe entre la figura del hijo y la figura del heredero. Es decir, ser hijo es lo mismo que ser heredero. Hay una palabra hebrea específica para ello, que es el famoso mangil. ¿Ok? El mangil es el dueño y propietario de la herencia. ¿Ok? Es el que recibe la herencia y es al mismo tiempo dueño y propietario de ella. Y él es el que va a repartir, por supuesto, en un futuro herencia. Esa es la figura del mangil. Aquí lo llama el hijo, el heredero, ¿no? Entonces, este es el mangil. Vamos a darle muerte. Y dice luego, y así nos apoderaremos de su heredad. Nos apoderemos, o sea, tomaremos posesión de la viña. Y efectivamente, tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Ok? Y le mataron. Entonces, cuando venga pues el señor de la viña, es decir, el dueño de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Bueno, esta historia, esta Agada ilustra la realidad de que el padre de familias es la deidad que escogió, ¿ok? Al pueblo de Israel. En este caso, el pueblo de Israel es la viña. Los profetas, como por ejemplo Isaías en el capítulo 5, dedica todo un poema de manera cantada. Hay un canto poético en relación a Israel como la viña que el Señor en este caso plantó, ¿ok? La viña que esperaba que diese uva, pero dio uvas silvestres. Entonces no dio los frutos, por así decirlo, correspondientes. Pero aquí el problema no es la viña que no da el fruto, sino los labradores. ¿Ok? Es decir, aquellos que el Señor asignó para cuidar de la viña, para que rindiera los productos. El problema aquí es los labradores, no es la viña. Entonces aquí la viña es identificada con el pueblo de Israel y el dueño de la viña, con Dios el Padre, por supuesto. Y el hijo, los siervos son los profetas que amonestaban a los jefes de Israel, si se quiere decir, a los reyes, a los sacerdotes, cuando no hacían las cosas bien, a los jueces, cuando juzgaban injustamente. Pero finalmente entonces el dueño de la viña decide enviar al heredero, ¿ok? A su hijo
y finalmente le dan muerte. Entonces, ¿qué más puede hacer el jefe de la viña? ¿Qué hará cuando él venga a pedir cuenta a los labradores? Entonces, noten la respuesta le dijeron. ¿Quiénes le dijeron? Bueno, de acuerdo a la introducción, ya leímos que eran los principales sacerdotes y ancianos del pueblo que se acercaron a él mientras enseñaba. Entonces, quienes le dan la respuesta, en este caso, son los ancianos. Entonces, es decir, los sacerdotes. A los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Noten que aquí el texto no está hablando de que la viña va a ser reemplazada por otra viña. ¿Ok? Dios sigue siendo el dueño de la viña sigue produciendo sus frutos. Lo que aquí va a haber es un cambio de los labradores. Arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces Yeshua les dijo, esta es la respuesta que dan los líderes, los jefes de Israel. Entonces Yeshua les dice, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra? La palabra piedra en hebreo se dice even. Y es interesante que even tiene 3 letras como raíz, even, una aleph, una bet y una nun sofit, que ahí en esa palabra even se encuentra el nombre del Padre y del Hijo, porque la Aleph con la Bet se dice Av, y eso significa padre, pero la Bet con la Nun Sofit, ¿ok? Se dice Ben, que significa hijo. Así que en esta piedra está presente el Padre y el Hijo como una unidad. Por eso el Mesías decía, el yo y el Padre, Ejad somos un Edén, somos la piedra que desecharon los edificadores, en este caso representada como el Padre y el Hijo en una unidad. Esa es la piedra que desecharon los edificadores. Noten, ahora, de los labradores, la figura de los labradores, ahora a la figura de los edificadores. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego dice la sentencia, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, ¿Y quiénes son ustedes? ¿A quién Jesús le está dirigiendo estas palabras? A sus interlocutores, que eran precisamente los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y quiénes son esas otras personas? ¿Quiénes serán esas otras gentes? ¿Serán los gentiles? ¿Será la iglesia cristiana? ¿Quiénes son esas otras gentes? Entonces, bueno, vamos a seguir en el análisis. De acuerdo a Ellen White, esta autora, en El deseado de todas las gentes, en la página 542, comentando precisamente ese pasaje que acabamos de leer, dice que los judíos habían repetido a menudo esta profecía, esa profecía que Jesús cita, él cita un salmo, habla de los edificadores que desecharon la piedra principal, ¿no? Dice que los judíos habían repetido a menudo esta profecía en las sinagogas aplicándola al Mesías venidero. Cristo, es decir, el Mesías, era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y de todo el plan de salvación, es decir, la piedra de Israel, ¿ok? La piedra principal, el fundamento sobre el cual Israel es edificado, porque está hablando es de Israel, no está hablando de otro pueblo, está hablando es de Israel. La viña aquí es Israel, no es otro pueblo. Entonces, aquí el edificio que se está construyendo es Israel, de la cual Jesús es el fundamento. ¿Ok? Entonces, los edificadores judíos, noten, los edificadores judíos, ¿y quiénes son esos edificadores judíos? Los sacerdotes y gobernantes de Israel, no es el pueblo.
Los edificadores no es el pueblo, los labradores no es el pueblo. El pueblo es la viña. Los labradores, que son al mismo tiempo los que se compara, por comparación, por contraste, son los edificadores, eran los sacerdotes y los gobernantes de Israel. Dice, estaban rechazando ahora esta piedra fundamental. El Salvador les llamó la atención a las profecías que debían mostrarle su peligro. Por todos los medios a su alcance, procuró exponerle la naturaleza de la acción que estaban, en este caso, por realizar. Entonces identificamos que aquí los edificadores, los labradores, son los gobernantes, los jefes de Israel, mientras que la viña y el edificio que se está construyendo es el pueblo en general, pero es el pueblo judío, es el pueblo de Israel. No es, el contexto no está admitiendo a otro pueblo, no está hablando de gentiles aquí. El tema es la nación de Israel, el pueblo judío. Ese es el tema, ese es el contexto de esta lectura. Entonces, esa parábola se puede contrastar con otra sentencia que menciona Lucas en el capítulo 7, en versículo 37, cuando dice, os digo que entre los nacidos de mujer, hablando Jesús, Yeshua, no hay mayor profeta que Yohanan Hamadbil, es decir, que Juan el Inmersor, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, y todo el pueblo, note, el pueblo y los cobradores de impuestos, llamados publicanos, cuando lo escucharon, dice, justificaron a Dios, dice, sumergiéndose o bautizándose en la tevilá de Yohanan, en la inmersión de Yohanan. De esa manera ellos justificaron de que Dios había enviado a un profeta, en este caso había enviado a Yohanan para amonestar a Israel. Entonces, de esa manera, con esta acción, al someterse a la inmersión de Yohanan, estaban justificando a Dios de que Dios estaba, por su Ruach HaKodesh, estaba dirigiendo o estaba dando movimiento o estaba, digamos, sí, dirigiendo el movimiento del inmersor de Yohanan. Pero, dicen los fariseos y los intérpretes de la Torá, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ahí vemos entonces el contraste entre el pueblo, los cobradores de impuestos que justifican a Dios sometiéndose a la inmersión de Juan, mientras que los fariseos y intérpretes de la Torá no se someten a esa inmersión. Ahora, vamos ahora a cómo explica el comentario bíblico adventista a ese pasaje que acabamos de citar, que es el reino de Dios es quitado de ustedes y es dado a otra gente que dé frutos. Dice el comentario bíblico adventista, citando la Biblioteca Electrónica Cristiana Adventista de la edición 2011, dice, este es el tomo 5 de Comentario Bíblico Adventista, que está comentando precisamente Mateo 21, 43. Dice, en este caso el reino de Dios parece referirse al privilegio de ser el pueblo escogido de Dios. En el futuro, el plan divino para salvar al mundo ya no dependerá más de la nación judía. No es eso lo que el texto está diciendo. Este comentario está fuera de contexto, está fuera de lugar. El tema allí no es salvación. Yo no sé de dónde rayos sacan el tema de salvación conectándolo al pasaje. El tema está hablando de la viña que está siendo labrada. Dios contrata a algunos labradores para que para que pastoreen la viña. Ese es el tema. ¿Ven? Pero esta gente, estos labradores quisieron apoderarse de la viña, se apoderaron de la viña y le dieron muerte a los siervos y en este caso al heredero, ¿ok? Al no darle los productos, los frutos correspondientes al dueño en este caso, de la viña. Así que aquí lo que va a haber no es un reemplazo de la viña, como aquí está diciendo. El plan divino para salvar al mundo ya no depende más de la nación judía. Es que aquí no está hablando de reemplazar la viña, es mudar de los labradores que están siendo infieles en su rol de cuidar, en este caso, la viña. Entonces dice, como depende un edificio de su piedra angular, con referencia al papel de Israel en el plan de Dios.
Entonces, cuando dice dado a gente, es decir, a la iglesia cristiana. Eso es un comentario fuera de contexto. Es un comentario fuera de contexto. Aquí el tema no es la salvación, quiénes son los que son los responsables de llevar el mensaje de salvación. O sea, aquí están interpretando el texto con lentes misioneros. Y aquí no está hablando el texto de misión. ¿Ok? No ese es el tema aquí. El tema es la edificación del pueblo de Israel. ¿Ok? Que los responsables de que Israel, digamos, estuviera cumpliendo su rol delante de Dios eran los labradores. Ahora lo que va a cambiar era de los edificadores y los labradores. Ese es el cambio y dado a otra gente. Entonces continuamos. Miren cómo Ellen White interpreta ese pasaje, ¿ok? En Hechos de los Apóstoles, la página 14, fíjense. Ahora bien, el mismo contexto, ¿ok? El mismo contexto va a clarificar lo que el pasaje quiere decir. ¿Quiénes son los labradores? ¿Quiénes son los edificadores? Dice, oyendo sus parábolas, noten, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que se hablaba de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los sacerdotes, los fariseos. No es el pueblo, no es el resto del pueblo, son ellos. Sus parábolas, oyendo sus parábolas, las parábolas de Yeshua, sus meshalot, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, ahí están dándole cumplimiento a la parábola, matemos al heredero, temían al pueblo. ¿Quién representa al pueblo en la parábola? La viña. El pueblo es la viña. Los labradores, los principales sacerdotes y los fariseos. Entonces dice, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. El pueblo tenía a Jesús en buena consideración, lo tenía por profeta. ¿Ok? Entonces aquí el problema no es el pueblo, el problema aquí es los jefes de Israel. Entonces noten, de acuerdo al comentario de Ellen White en Hechos de los Apóstoles, en la página 14, dice, los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos, no del pueblo. El Salvador no se apartó del pueblo. ¿Ok? No está hablando del pueblo, sino de los jefes judíos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. Ahora, la pregunta es, ¿a quiénes el Salvador le confió esos otros privilegios? Ya vamos a leer. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra firmada. El reino de Cristo, ese es el reino de Dios que es quitado de ellos, de los jefes judíos, y es dado este privilegio a otros. Entonces, ¿a quiénes son los otros que se le da este privilegio? Dice, la salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades del desierto. Y los discípulos fueron los llamados para realizar la obra que los jefes no habían hecho. Entonces aquí hay una transición entre los jefes judíos y los discípulos de Yeshua, los talmidín de Yeshua. Entonces los talmidín de Yeshua fueron educados por el Salvador para convertirse ahora ellos en los edificadores y en los labradores del pueblo. Porque aquí el tema es el pueblo. ¿Ok? Ahora, esto está en armonía con lo que Yeshua señala en Mateo 10, 5 al 7, cuando llama a los discípulos. ¿Para qué Yeshua llama a Pedro, que eran judíos? ¿Para qué llama a Bartolomé, okay, a Natanael, a Johanán o a Juan? ¿Para qué los llama a ellos? Dice, a estos dos envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de los gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino
vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua envía a sus discípulos, es a la casa de Israel. ¿Ok? Ellos van aquí como los edificadores, como los labradores. Y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. El Malhut Hashamayim se ha hecho presente. Cuando Yeshua le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es que Jesús le está confiando a Pedro y a Pedro como representante del resto del grupo de los discípulos, le está dando la autoridad precisamente de atar en la tierra y desatar. ¿Ok? Cuando dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Este lenguaje de atar y desatar está hablando de la autoridad que tienen los rabinos para legislar en materia de fe y conducta. Por lo tanto, los discípulos de Jesús se le está dando la autoridad para legislar en materia de fe y conducta en relación al pueblo de Israel. ¿Ok? No está hablando aquí de aquí no está hablando de reemplazo de otra congregación por el pueblo judío, está hablando del pueblo judío. O sea, Israel sigue siendo la viña del Señor, ¿ok? Israel sigue siendo la viña en este contexto, ¿ok? Aquí el tema es los labradores infieles. Entonces, los infieles serán desplazados por unos labradores fieles, ¿ok? Que en este caso eran los discípulos, para la cual Jesús los estaba educando. Noten, Hechos 5, 30 al 32 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien ustedes mataron colgándole en el madero. Los responsables de la muerte de Jesús no era Dios el Padre. ¿Ok? Dios el Padre no es que mató al Hijo. Quienes le dieron muerte al Hijo fueron los labradores infieles. Ellos fueron los que mataron al heredero. Fíjense, Pedro le adjudica la responsabilidad de la muerte de Jesús a ellos. Ustedes mataron colgándoles en un madero. ¿Qué hizo Dios? En la intervención de Dios no intervino para darle muerte. Dios intervino es para levantar a Jesús de entre los muertos. Entonces dice, a este Dios no solamente lo ha levantado, sino que lo ha exaltado con su diestra para ser por príncipe y salvador. Noten, para dar a Israel. ¿Cómo es que Israel ha sido desechado? ¿Cómo es que Israel ha sido reemplazado, desechado, sustituido, suplantado? Si aquí Jesús está llevando a cabo una obra a favor de Israel, para dar a Israel, al pueblo judío, arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, los discípulos de Jesús, de Yeshua, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también la Ruach HaKodesh, noten, la Ruach HaKodesh también testifica de esto, el cual ha dado Dios, en este caso, a los que le obedecen. Así que ahí no hay teología de sustitución, ahí no hay teología de reemplazo. Y cerramos con esta cita de Ellen White en su libro Hechos de los Apóstoles en la página 301. ¿Ok? Cerramos aquí. Así que cuando se dice allí que el reino de Dios es quitado de ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los fariseos e intérpretes de la Torah, los ancianos del pueblo, los gobernantes del pueblo. Y será dado a gente que rinda los respectivos frutos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos que Jesús, que Yeshua en este caso estaba formando y educando para pastorear, para ser como pastores, en este caso de la comunidad hebrea, de la comunidad de Israel. Por eso a ellos se les dio la misión, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces continuamos y finalizamos con esto. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, dice aquí, por medio del cual se había propuesto bendecir a todo género humano. De entre ellos Dios había levantado muchos profetas. Estos habían predicho el advenimiento de un redentor que iba a ser rechazado y muerto por quienes, por aquellos que hubieran debido ser los primeros en reconocerle como el prometido. Entonces, los responsables de la muerte de Jesús no es Dios, es el pueblo. El pueblo es el quien le da muerte al Hijo. Entonces, el profeta Isaías, mirando hacia adelante a través de los siglos y presenciando el rechazamiento
profeta tras profeta y finalmente del Hijo de Dios, fue inspirado a escribir concerniente a la aceptación del Redentor por aquellos que nunca antes habían contado entre los hijos de Israel. Y ahí cita entonces la profecía de Isaías. Pero donde yo quiero centrarme es en lo que a continuación va a decir Elena White. Noten esto, que está sombreado y está subrayado. Aunque Israel rechazó a su hijo, y ya sabemos que quienes le dio rechazo principalmente fueron los jefes de Israel, aunque ellos rechazaron a su hijo, noten, Dios no los rechazó a ellos. Aquí no hay suplantación, aquí no hay reemplazo. La elección todavía les asiste. El llamado todavía está latente para ellos. Aunque Israel rechazó a su hijo, ya hubo una acción de rechazo de parte del pueblo todavía, ¿ok? Dios no ha sido infiel para con ellos. Al contrario, esta infidelidad del pueblo o de los jefes de Israel, esta infidelidad todavía no ha hecho nula la fidelidad de Dios para con ellos. Entonces, escuchemos, dice Ellen White, cómo continúa Pablo su argumento. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Noten, ya ha pasado el año 34 cuando se le dio muerte a Esteban y Pablo fue llamado a ocupar el lugar de Esteban. Y ya prácticamente está cercano al año 70, antes de que el templo fuese destruido. Y aquí Pablo llama al pueblo de Israel su pueblo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dice Hashbel Alila. Jamás suceda eso, porque yo soy israelita de la simiente de Abraham. Está hablando de Israel según la carne. Yo soy israelita, no como decía San Agustín de Hipona, que esta es una raza malvada, impía, carnal. No, no. Aquí dice, porque yo también soy israelita de la estirpe de Abraham, ¿ok? De la tribu de Benjamín, que todavía existía en ese entonces. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció, el cual antes eligió. Así que con este tema, el intento es vindicar lo que la escritura, incluso el maestro, el Señor Jesús y sus discípulos han enseñado respecto a la elección de Israel. Israel sigue siendo el pueblo escogido. Dios no ha desechado su pueblo, es su viña. Es su viña al cual Él está trabajando por ella, está labrando por ella. Y a quienes le ha confiado precisamente la labranza para que Israel dé su respectivo fruto, ha sido los discípulos de Yeshua. Así que si tú te consideras discípulo de Yeshua, tú tienes una responsabilidad para con Israel. ¿Ok? Tú eres un labrador, tú eres un edificador, ¿ok? No son los rabinos los responsables claro, Dios ha llamado a los rabinos, ha llamado a líderes, ha levantado líderes de su pueblo, pero tú como creyente en Yeshua no debes hacerte el desentendido del pueblo judío. Al contrario, de acuerdo al maestro, cuando Yeshua llamó a sus 12, le encomendó que fueran antes, su prioridad debe ser la casa de Israel. Así que no está hablando de atender primero a los gentiles. La prioridad, ¿ok? La prioridad es su pueblo, porque Dios no los ha desechado a ellos. Aunque ellos, y sabemos que esto no es una misión fácil, a pesar de que esto es una misión difícil porque, como dice el apóstol, aunque por causa del evangelio son enemigos, sin embargo, por causa de la elección, siguen siendo amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no ha revocado su elección, Dios no ha revocado su llamado, y que a pesar de la infidelidad de algunos de ellos, no ha hecho nula la fidelidad de Dios para
con ellos. Mientras esto así suceda, quiera el Señor pueda darnos poder de lo alto para ser testigos del Salvador hasta que éste pueda venir pronto y en nuestros días y digamos amén.